La unidad 5 trata dos temas principales. Uno, hablar del tiempo pasado, past tense, algo que ustedes ya vieron en el nivel A1.1, solo que acá lo vamos a retomar es más que todo como un review. Y la segunda parte de esta unidad trata sobre los determiners o determinadores. En su momento vamos a hablar de cada uno. Por ahora vamos a enfocarnos en esta lectura. Esta lectura va a ser como una especie de diagnóstico para yo identificar cómo estamos en cuestión de vocabulario de verbos. Inicio acá. ¿Me dice algo? Ok, inicio. Debbie graduated from university 3 months ago. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for an accounting job. Her interview was at 10 a.m. She woke up at 7 a.m. and left her house before 8 a.m. She waited for the bus, but it was late. She was very worried because she didn't want to be late for the interview. She tried to phone the company to warn them, but her phone battery was dead. When the bus arrived, it was almost 9 a.m. Then the bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at Debbie's stop at 9:45 a.m. Debbie ran from the bus stop to the office building. When she entered, she saw a sign that said the company was on the 22nd floor. The elevator ride took almost 5 minutes because many people stopped at different floors. When Debbie arrived at the reception, it was 9:58 a.m. She was on time. "I'm here to see Mrs. Brown," said Debbie. The receptionist checked her book and replied, "She is not here today. What is your name, please?" "My name is Debbie Gregson." "Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow." Debbie checked her agenda. It was true. She was there on a wrong day. Les acabo de hacer esta lectura y ahora ustedes me van a ayudar a traducir o decirme qué entienden de esta lectura. Por ejemplo, la primera parte. Debbie graduated from university 3 months ago. ¿Qué significa eso en español? Se graduó de la universidad 3 meses atrás. Muy bien, Debbie se graduó de la universidad 3 meses atrás. Yesterday, Debbie had a job interview. Ayer Debbie tenía una entrevista de trabajo. Sí, ayer had es el verbo en pasado de have, que es tener. Debbie tuvo una entrevista de trabajo. Exacto. She went downtown to the company. Ella fue. Downtown es el centro o el pueblo también. ¿Cómo? A la compañía. Fue el centro de la compañía. Ella fue el centro de la compañía. Fue al centro hacia la compañía. Ajá. The interview was for an accounting job. La entrevista fue para un trabajo. ¿Para un trabajo de qué tipo? De contabilidad. Ah, contabilidad. Her interview was at 10 a.m. La entrevista
Fue a las 10 de la mañana. Fue a las 10:30. A las 10. Y Jaime. Su entrevista fue a Sí, las... fue la media. Uy, apareció Joseph. Su entrevista fue a las 10 de la mañana. She woke up at 7 a.m. and left her house before 8 a.m. ¿Qué quiere decir eso? Ella se levantó a las 7 de la mañana para estar antes de las 8 y salió de su casa, ¿no? Sí, salió de su casa, dejó su casa. Antes de las 8 a.m. Fíjense que woke up es la forma en pasado de wake up. Wake up significa despertar. Si allí está en pasado, entonces woke up traduce como ¿Se despertó? sí, exacto. Ella despertó a las 7 de la mañana y donde dice left her house es que dejó o salió de su casa antes de las 8 de la A mañana. las 8. Sí, before significa antes y after después. En este caso estamos hablando de antes de las 8 de la mañana. She waited for the bus, but it was late. Ella esperó por el bus, pero Ya se era subió. tarde. Muy bien, exactamente. Esperó por el bus, pero ya era tarde. She was very worried because she didn't want to be late for the interview. Ella estaba preocupada porque ella no, Want es querer y allí tenemos en pasado la negación, no ¿no? quería, No quería, no exacto. quería llegar tarde. Sí, era didn't, no did, sí. Sí, exacto, ya no quería llegar tarde a la entrevista. She tried to phone the company to warn them, but her phone battery was dead. Ella trató de llamar a la compañía. Exacto, trató de llamar a la compañía para advertirles. Para advertirles, sí. Pero su teléfono no tenía muerto, Tenía la batería muerta. Ajá, exactamente. Tenía la batería muerta. When the bus arrived, it was almost 9 a.m. Cuando el bus llegó, era alrededor de las 9. Okay. Then the bus was slow because there were many other cars. Luego el bus iba más despacio. No, es porque, no, Estaba lento. Porque había muchos otros carros. ¿Ustedes recuerdan la expresión there is y there are? There is en singular y there is plural. ¿Pero recuerdan lo que significa? Allí. Creo que sí, allí. había, Estas. There is porque había. y there are, ambos significan lo que en español conocemos como hay. Solo que there is es cuando decimos de una cosa y there are cuando decimos que son varias. Pero There ahí is, con ese sería había. en este caso, como está en pasado, there were es el mismo I, pero en pasado. Un pasado, pero plural. Habían muchos otros carros. Ok, entonces continuamos acá. ¿Cómo sería en singular? There was para singular, there were para plural. Ok, Diana. Ok, continuamos. The bus finally arrived at Davis stop at 9:45 a.m. El
bus finalmente llegó a la parada de Dennis a las 9:45 am. Muy bien. Debbie ran from the bus stop to the office building. Debbie corrió from the bus stop to the office building. A la oficina del edificio. Corrió, desde la parada de bus el edificio de las oficinas. Eso es un conglomerado allí. When she entered, she saw a sign that said the company was on the 22nd floor. Cuando ella entró. Sí, cuando ella, en este caso tenemos el verbo enter, que es entrar, lo tenemos en pasado. Cuando ella entró, y luego tenemos el verbo saw, que es el pasado de see, que es ver. Ella vio un letrero o una señal que decía que la compañía estaba en el piso 24 o en el piso 24. The elevator ride took almost 5 minutes because many people stopped at different floors. La expresión the elevator ride aquí significa el viaje en ascensor. El viaje en el ascensor tomó de 5 minutos porque muchas personas se detuvieron en diferentes puntos. Exactamente, lo pararon en diferentes pisos. When Debbie arrived at the reception, it was 9:58 a.m. Cuando Debbie llegó a la recepción, eran las 9:58. Muy bien. She was on time. I'm here to see Mrs. Brown, said Debbie. Ella estuvo sobre el tiempo. She was on time significa ella estaba a tiempo. ¿Y qué es lo que ella dijo? Aquí estoy. No, estoy aquí para ver al señor Brown. Estuvo sobre tiempo. Ok, recuerde que Mr. sería MR y Mrs. sería MRS. Mr. es un señor, Mrs. es una señora. La señora Brown. Exactamente, said Debbie. Dijo Debbie. Ahí están citando lo que ella dijo. The receptionist checked her book and replied, "She is not here today. What is your name, please?" La recepcionista revisa el libro y dice, ella no está hoy. ¿Cuál es su nombre? Okay. My name is Debbie Gregson. Mi nombre es Debbie. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Lo siento, Debbie, pero su cita es mañana. Sí, está un poco perdida parece. Debbie checked her agenda. Debbie revisó su agenda. It was true. Y fue verdad. Era verdad. She was there on a wrong day. Ella estaba en un mal día. Ella estaba allí en el día equivocado, exactamente. Entonces todo lo... ¿Qué dice Diana? No se ve esa parte. ¿La última parte? Sí. No, yo no la veo. No sale. ¿Le están dando pantalla completa? Sí. ¿Será si salen de pantalla completa a ver si allí sí les aparece ahora? Ah, ya.
Entonces, aparte de que Debbie llegó a las 9:58 y la habían citado a las 10, resulta que pensó que iba a llegar tarde, pero no, llegó muy temprano, tan temprano que llegó un día antes. Bueno, debe ser la ansiedad, porque recordemos que Debbie se había graduado de la universidad hace 3 meses. Seguro estaba ansiosa por buscar trabajo. Bueno, voy a borrar lo que escribí acá sobre el there is, there are, ok. Bueno, como vieron allí en la lectura, habían varios verbos en pasado. De verdad me siento muy contento de que ustedes no se sintieron estancados allí con esos verbos, la mayoría los conocían y la traducción se hizo rápida. Muy bien, los felicito. Eso quiere decir que va a ser fácil esta primera parte de la guía. Tenemos past using verb be, pasado utilizando el verbo be, y también podemos utilizar el pasado con otros verbos. Cuando hacíamos estructuras basadas en el verbo be, encontrábamos cosas como estas. Los pronombres sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. Cada uno de ellos se conjugaba de cierta manera en el pasado. Algunos con was, algunos otros con were. I was puede tener 4 significados. Puede significar yo era, yo fui, yo estaba o yo estuve. Incluso en el español no es necesario decir el pronombre, ya que los verbos están conjugados con cada sujeto. Yo no puedo decir usted, eran, ni puedo decir ellos, fue, porque no sería correcto gramaticalmente esa conjugación. Al decir era, ya se sobreentiende que hablo de mi persona, del yo. Yo era, yo fui. Dependiendo también del contexto, a veces sí usamos el pronombre, pero si queremos ser más explícitos. Entonces, I was, era, fui, estaba o estuve. El you, entendido como usted, usted era, fue, estaba y estuvo. He was, él era, fue, estaba y estuvo. Lo mismo para she and it. Y ahora para we, podemos entenderlo como nosotros éramos, nosotros fuimos, estábamos o estuvimos. You, en plural, sería ustedes. Ustedes eran, fueron, estaban, estuvieron. Y they, que significa ellos, ellos eran, ellos fueron, ellos estaban y ellos estuvieron. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señor. Sí. Ok. Sí, profe. Esto es utilizando el verbo be. Ahora, nosotros también podemos utilizar otros verbos. En ese caso, todos pueden estar acompañados del auxiliar did. Y dependiendo del caso, conjugamos el verbo en pasado. Hay algunos que son regulares, hay otros que son irregulares. Vamos entonces a ver unas estructuras. Acá lo nuevo es que podemos trabajar preguntas en negación. Ya veníamos trabajando preguntas de tipo afirmativas en el verbo to be y con otros verbos. Por ejemplo, este tipo de preguntas ya deben ser familiares para ustedes. Were they at the party yesterday? ¿Ellos estaban en la fiesta ayer? Si yo voy a hacer una pregunta en sentido negativo, ese tipo de construcción me sirve cuando yo quiero que me confirmen algo para saber si yo estoy seguro o para indagar un poco más cuando la información no es tan clara o no es como yo lo esperaba. Por ejemplo, si voy a preguntar en negación, el where lo coloco con su contracción negativa. Weren't. Weren't they at the party yesterday? ¿Ellos no estaban en la fiesta ayer? ¿Se dan cuenta de la entonación? Acá
Ya le podemos dar una respuesta negativa. No, they weren't at the party yesterday. No, ellos no estaban o ellos no estuvieron en la fiesta ayer. Y una respuesta afirmativa. Yes, they were at the party yesterday. Sí, ellos estuvieron en la fiesta ayer. Hasta acá. Esto ya ustedes los conocían, ¿les parece familiar? ¿Tienen alguna duda? No, profesor, claro. No, teacher. Ok. Esto, lo anterior, fue basado en el verbo to be. Ahora podemos hacer una pregunta con otro verbo que me recoge prácticamente la misma idea. Did you go to the party yesterday? ¿Cuál es el verbo que estamos usando ahora? Go. Go, exactly. Go, que es ir, el verbo ir. Solo que acá, al estar usando el auxiliar did, lo vamos a entender en pasado. Y el you, vamos a entenderlo acá como un plural, como ustedes. ¿Ustedes fueron a la fiesta ayer? Didn't you go to the party yesterday? ¿Ustedes no fueron a la fiesta ayer? Si lo vamos a negar, si alguien nos preguntó con ustedes, quiere decir que nosotros vamos a responder con ese pronombre, nosotros. No, we didn't go to the party yesterday. No, nosotros no fuimos a la fiesta ayer. Si fuera algo afirmativo, yes, we went to the party yesterday. Aquí ya no estamos usando el auxiliar did en la oración afirmativa. Por ese motivo, hicimos la conjugación de went. Aquí arriba sí estaba el auxiliar, aquí también, y en la primera también. Por eso el verbo siempre se mantuvo como go. Pero aquí en la última, no. Aquí hicimos la conjugación, went. Bueno, les doy otro ejemplo. Was she happy with him in that date? Si voy a construir esa pregunta de manera negativa, ¿cómo queda? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo, Oh. teacher? No la pones. Vamos a guiarnos con lo que estaba aquí arriba. Aquí arriba usábamos el verbo to be, una pregunta afirmativa, una pregunta negativa. Aquí también vamos a hacer lo mismo, pero ahora con esta que tengo acá. Was she happy with him in that date? Wasn't. Exacto. Wasn't she happy with him in that date? Muy bien. Si vamos a responderlo negativamente, ¿cómo sería? No, she wasn't. No, she wasn't happy. No, she wasn't happy with him in that date. Y una respuesta afirmativa, yes, she was happy with him in that date. Aquí estamos hablando de que si ella estaba o estuvo feliz con él en esa cita. Otra manera de preguntarlo y que nos dé ideas afines puede ser esta. Did she feel happy with him in that date? ¿Cuál es el verbo que uso ahora? Sentir. El verbo aquí es feel, sentir. Feel. Ahora, si lo vamos a colocar de manera negativa, didn't she feel happy with him in that date? ¿Ella no se sintió feliz con él en esa cita? Si le vamos a dar una respuesta negativa, ¿cómo sería? No. She didn't feel happy with him. Exacto. Usamos el auxiliar did, contraído con la negación, y el verbo sigue igual, feel. Ahora, si vamos a dar una respuesta afirmativa, ¿qué hacemos? Yes, she did feel happy with him in the day. Disculpe, no les puedo escuchar bien el verbo. ¿Cómo queda el verbo? Yes. Yes, ajá. She did. Feel, igual, queda el verbo igual.
recuerden el ejemplo anterior, el que está en la parte de arriba, go, se conjugó en pasado y se convirtió en went. ¿Cómo cambia el verbo ese, teacher? Es que es solo para negativo y interrogativo, no para afirmativo. Entonces el did no se usa porque va a afirmar. Sí, exacto. Y el verbo cambia. Mirando cómo cambia. Ah, eso es lo que quería indagar. ¿Saben cómo es la forma en pasado del verbo sentir? No, por eso le estamos preguntando. Ah, perfecto. Bueno, entonces avanzamos. Yes, she felt. Feel en pasado es un verbo irregular y sería felt. She felt happy with him in that date. Yo les, bueno, el curso pasado yo creo que yo les entregué una lista de verbos con las conjugaciones, ¿cierto? Yo creo que en tal caso sería hacérselo llegar a Diana y a Cristina y a Joseph también. Teacher, ya uno los dio. Ah, perfecto. Ok. Bueno. ¿Alguna duda acá? No. Ok, perfecto. Entonces voy a avanzar. Tengo esta premisa. Last month, Debbie attended to a job interview. She was ready to get that job, but she went on the wrong day because she was confused that day. Esto es un resumen de la lectura. El mes pasado, Debbie asistió a una entrevista de trabajo. Ella estaba lista para tener ese trabajo, pero ella fue el día equivocado porque estaba confundida ese día. Vamos entonces a hacer una práctica. Tomando en cuenta esta información previa, ¿cómo podemos construir allí preguntas o qué preguntas se nos ocurriría para aplicar, bien sea el verbo to be en pasado o utilizar otros verbos también en pasado? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La información está aquí arriba, ¿sí? Las que les acabo de leer. Por ejemplo, si yo quiero usar el to be en pasado, ¿cuál pregunta pudiésemos hacer? ¿Qué pregunta pudiésemos construir? Ahí va una pregunta afirmativa, ¿cierto? Sí, vamos a empezar con una pregunta afirmativa y después la convertimos en negativa. Sí. Was she a job interview? Empezamos con was, ajá, was she, o puede ser Debbie también. A job interview? Was she in a job interview? Ajá, ¿así? Was she in a job interview? Le sobra el in. Ah, bueno, aunque fíjese que sería necesario porque dice, ella estaba en una entrevista de trabajo. Okay. No sirve, así como está, no sirve muy bien. Si voy a convertirla a una pregunta de tipo negativa, donde quiero que alguien me confirme si es que estoy equivocado, ella no estaba en una entrevista de trabajo, ¿cómo diríamos eso en inglés? Wasn't she in a job interview? Y sin interrogación. Wasn't she in a job interview? Muy bien. Vamos a darle una respuesta negativa. No. No, coma, she wasn't. Exacto. She wasn't in a job interview. No, ella no estaba en una entrevista de trabajo. Y si vamos a afirmar, sería Yes. yes, coma, She was Yes, she was in a job. in a job interview. Ok. Listo, ya preguntamos, ya hicimos la pregunta de que si ella estaba en una entrevista de trabajo.
Ahora vamos a utilizar otros verbos que no sea el to be. ¿Qué se nos puede ocurrir? Did she? Did she, muy bien. Vamos a empezar con el auxiliar. Did she, o puede ser did Debbie. Did she, tenemos went, tenemos attend, que es asistir. Did she attend? Ajá. Yo. Attend, lo dejamos hasta la primera D, porque arriba está ya conjugado en pasado, y aquí no necesitamos conjugarlo aún. Did she attend to a job interview Sí. last month? Y signo de interrogación. Fíjese que acá en la fórmula que le estoy colocando arriba, tenemos que dice auxiliar did, el sujeto, el verbo y additional information with a time mark. Additional information es como lo que nosotros conocemos complemento. Y time mark, que es una marca de tiempo. Marcas de tiempo que nos indiquen pasado. Por ejemplo, acá tenemos last month, eso es pasado, el mes pasado. Yesterday es otra también, ayer. Last weekend, el último fin de semana, el pasado fin de semana. Esas son marcas de tiempo que nos indican pasado. Acá estamos usando last month porque la premisa en la parte superior me lo dice. Last month. Eso ocurrió el mes pasado. Ahora, esa pregunta, ¿cómo quedaría si la vamos a colocar de forma negativa? Dice, didn't she Didn't she, ajá, attend to a job interview last month? to a job interview last month? Y sin interrogación, ¿ok? Vamos a darle respuesta a esa pregunta. Ya sabemos que iniciamos con el no, coma. She Ajá. didn't Ajá. attend Attend to a job interview last month. to a job interview last month. Y la última, vamos a firmarlo. Yes. Yes, She attend, ¿así? No con L. Ah, exacto. Atender. Conjugándolo en pasado porque en este caso attend es un verbo regular y con ed basta. Yes, ¿Cómo she. suena con L, teacher? ¿Cómo? Attend. ¿Cómo suena con la ED al final? ¿Cómo suena? Attended. Atender. Sí, los verbos que son regulares, y terminan en una D o en una T, cuando lo vamos a pronunciar, allí sí va a sonar la E. En este caso, attend termina en una D, entonces la E suena. Attended. Yes, she attended to a job interview last month. Listo. Bueno, hicimos aquí una práctica de estructuras. Any doubt? Do you have any doubt in here? ¿Tienen alguna duda? May I continue? ¿Puedo continuar? Todo claro, profe. Yes. Ok. Entonces voy a borrar lo que coloqué acá para poder pasar a la siguiente diapositiva. Ok.
Esta fue la primera clase, la primera parte de la clase. Vamos a hacer un repaso rápido aquí de completación para hacer un feedback, para ver si todo quedó claro. Les digo, dentro del paréntesis, ustedes deben tratar de ubicar eso en el espacio que falta. Aquí tengo not y tengo drink. Not, la negación, y drink, que es el verbo beber. ¿Qué falta en ese espacio en blanco? Teacher, los que están en el paréntesis debemos ubicarlos sobre la línea. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Esta primera la voy a hacer yo para que entiendan la dinámica. Como tenemos not y como tenemos drink, eso es una negación. Entonces yo hago uso del auxiliar en pasado did con el not, didn't, y el verbo pues queda igual porque así se construían negaciones. Lo que faltaba en el espacio en blanco era didn't drink. Ahora, tenemos esta siguiente. Tenemos get on. Está en afirmativo. ¿Qué debemos hacer allí? Ahí sería Was- did get on. Get on como es. Ya vino otra más. Ajá, recuerden que es afirmativo. Es Ya, did was. nomás. Es was. It was. Did was. No, did. No, Did no, was, didn't. no. No, porque es afirmativo, no tiene did. Exacto, allí el auxiliar no es necesario. Cuando no usábamos el auxiliar, ¿qué debíamos hacer? Cambiar el verbo, teacher. Conjugarlo, exacto. Si tenemos get on, que es subirse a, allí sería subirse al bus en el centro de la ciudad. ¿Cómo conjugamos entonces get on? Ay, ese queda. No me acuerdo. No me acuerdo. Acá ya lo coloco. ¿Cuál es la forma en pasado de get? Ay, teacher, no me la sé. ¿No lo recuerdan? No. La forma en pasado del verbo get es got, Got. con una O. Quiere decir que en este caso, Got on. the bus. She got on the bus in the center of the city. Ella se subió al bus en el centro de la ciudad. Vamos a la tercera. Tenemos una WH question. What time? Tenemos entre paréntesis el sujeto he, el verbo frasal get up y de último tenemos yesterday, que es la marca de tiempo. Get up es levantarse. ¿Qué hacemos entonces allí? ¿Qué falta? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Esperando. Woke up. Woke up era despertar. En pasado despertó, pero aquí en este caso no es wake up. Aquí sería get up. Get up es lo que viene después de despertar. Cuando nos despertamos, lo siguiente que hacemos es ¿qué? Levantarnos. Levantarnos, exactamente. Eso es lo que necesito ahora. Levantarse creo que es Go got up. up. Go up. Got up, ajá. ¿Y qué hacemos con el sujeto? What time is he? What time did he? ¿Y conjugamos el verbo pasado? Get up. What time ¿Lo conjugamos o no? No, yo creo que no. 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 No, evidentemente no, porque es una pregunta. Como es una pregunta, hacemos... Solo en afirmativo. Sí, exacto, Jamie, solas en las afirmativas. Aquí las palabras que Me he dado cuenta faltaban que la era pregunta- did he get up?
¿Alguien me dijo que tenía una pregunta? Que no me había dado cuenta que era pregunta. Ah, perdón, le entendí que tenía una pregunta. Ok, vamos a la siguiente. Cuarta, tenemos otra WH question. En este caso es where. Nuevamente tenemos get, pero ahora es con off. Get off. Get off significa bajarse, bajarse ¿Dónde de. se da? Y aquí sería bajarse del tren. Where did Where you do- get off? Where did you get off? Where did you get off? Exactamente, muy bien. Allí faltaban 4 palabras. Where did you get off? La quinta. Tenemos entre paréntesis not, quiere decir que es una negación, y tenemos el verbo change. Es cambiar, ¿sí? No, No sé, ustedes me van a decir. espera. I I didn't Didn't, ajá. didn't change. change. Ah, no, ¿Y el- change. No. I ¿Conjugamos change? didn't- sí, No. hay que No, conjugar. porque I did it. Es Ah, negativa, ¿no? no se conjuga. Exacto, no cambia. Ujú, no cambia, sería didn't y change se mantiene igual. I didn't change those glasses. Those glasses. Exacto. Allí nos falta un poco de contexto para poder traducirlo de manera exacta, ¿no? Porque glasses puede significar vasos, como también puede significar lentes. Entonces, hasta los momentos tiene 2 traducciones. Yo no cambié esos vasos, yo no cambié esos lentes. Tendríamos que tener un poco más de información para saber a qué específicamente nos están refiriendo. Solo acá que es un ejemplo de manera didáctica. La sexta, we. Ahora sí tenemos el verbo wake up, que es despertar. Y el complemento es very late. ¿Qué hacemos allí? Ahí es. Y walk, ¿qué? Sí, exacto, Diana, muy bien. Woke up. We woke up Woke up. very late. Nosotros nos despertamos muy tarde. Muy bien. Vamos a la séptima. Tenemos otra pregunta con WH question. Y entre paréntesis tenemos el sujeto he y el verbo give. ¿Qué hacemos allí? What did What did he dot what it did Did he give? What did he give? Exacto. What did he give to his mother for Christmas? La octava. I, y tengo entre paréntesis, receive. Receive es el verbo recibir. 300 pounds when my uncle died. 300 libras cuando mi tío murió. ¿Qué hacemos allí? El mismo juego pero terminado en conjugarlo. Conjugarlo, ajá. ¿Qué opinan? ¿Es un verbo regular o irregular? Regular. regular. Ya mira, ¿qué tal, Diana? Ese sí me acuerdo. Received es regular. Le agregamos solo la E y la D. I received 300 pounds when my uncle died. La penúltima. We, y tenemos entre paréntesis not y use. Y de resto de información tenemos the computer last night. La computadora ayer por la noche. ¿Qué falta allí? Didn't use. Didn't use. Muy bien, didn't use. Y la última, tenemos she, tenemos make y tenemos a good coffee. Una pregunta. Poner el verbo en pasado. Did she make it? ¿Pongo el verbo en pasado, made? Sí. Sí, No. No, así es como está, Did Con el she did, sí. Tiene que Ajá. poner Recuerden que si es una pregunta, iniciamos con el auxiliar, did, el Y el sujeto, she, y el verbo se mantiene igual, make. Muy bien. Bueno, chicos, esta fue la primera parte de la clase. Esto ya vamos a avanzar con la segunda parte. Ahora vamos a hablar de determiners.
o determinadores. Determinadores son aquellas palabras que acompañan al sustantivo para darnos una idea mayormente de cantidades. Eso es lo que nos vamos a enfocar acá, las que nos dan ideas como de cantidades. Es distinto a los adjetivos, no tiene una función similar, a pesar de que los adjetivos también son determinadores. Vamos a entrar un poco más en materia para que vean a qué me refiero. Cuando vamos a utilizar palabras determinadoras, puede ser en general, pueden ser de manera específica, como también con pronombres. Acá tengo esta oración. All children learn a language. El determinador que me ayuda a dar una idea de cantidad acá es all. All, en este contexto, lo vamos a entender como todos. Entonces le pregunto, all children learn a language. ¿Qué puede traducir? Todos los Los niños aprenden un lenguaje. Muy bien, todos los niños aprenden un idioma. ¿Estoy especificando cuál es el idioma? No sé. ¿Estoy especificando cuáles son esos niños? No. No, tampoco. Quiere decir que estoy hablando de manera generalizada. Sí, entonces cuando yo generalizo, simplemente puedo agregar all. Pero, si yo voy a hablar de forma más específica, a ese all lo voy a acompañar de of the, que es lo que está aquí después. Iniciamos con all, of the, y ahora tenemos esta oración. All of the children in my town take English class. ¿Qué traduce eso? Todos los niños en mi ciudad toman clases de inglés. Exactamente. Estoy hablando, ¿cuáles son esos niños? No. No, pero está especificando que es de la ciudad. Clase. Sí, estoy hablando de los niños de mi ciudad. ¿Y qué es lo que ellos toman o se apuntan? Clase de inglés. Exactamente. Aquí sí estoy especificando. También yo lo puedo hacer con pronombres. Es decir, cambiarlo, por ejemplo, all of them. Them era el pronombre objeto que les enseñé en la segunda unidad, cuando estuvimos allí presencialmente. All of them take English class. Todos ellos toman clases de inglés. Sería lo que aquí traduce con un pronombre. El segundo determiner es most. Most Canadians need to speak in French. Most lo podemos entender como la mayoría. Entonces, most Canadians need to speak in French. ¿Cómo lo puedo traducir al español? La mayoría, ajá. La mayoría de los canadienses necesitan hablar en francés. Necesitan hablar en francés, exactamente. Esto porque Canadá es un país donde se habla el inglés y el francés, y hasta donde sé, mayormente, es el francés. Si yo voy a ser más específico, puedo decir, most of the people in my office know French. ¿Me ayudan a traducirlo? La mayoría de las personas en mi oficina conocen francés. O saben francés, exactamente. Saben. Y most of us know French. Sería la mayoría de nosotros. Sí, la mayoría de nosotros, exactamente. Vamos ahora con la siguiente. Some. Some significa algunos. Quiere decir entonces, some of students learn Spanish. ¿Qué traduce?
Algunos estudiantes aprenden español. Algunos estudiantes aprenden español, exactamente. Some of the students in my class learn Italian. Algunos de los estudiantes en mi clase hablan italiano. ¿Cómo? ¿Qué dice Diana? Aprenden. Sí, algunos de los estudiantes en mi clase aprenden italiano. Ahora con pronombres podemos decir algo como some of us learn Italian. Algunos de nosotros aprendemos italiano. El siguiente determinador es a few. A few podemos entenderlo como unos cuantos o unas cuantas. A few people are good at Latin. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuántas personas? Algunas personas son buenas. ¿Buenos latinos? No, buenos en Latinoamérica. Diana me dijo algo. Ok. Algunas personas son buenas en latín. O unas cuantas personas son buenas en latín. Si yo voy a hablar de manera más específica, a few of, le agregamos acá el of. A few of my classmates got A's. Unos cuantos de mis compañeros de clase obtuvieron A's. A's es la calificación más alta en algunos sistemas evaluativos, que sería una A. En nuestro contexto puede ser un 5 o incluso puede ser un 10. En todo caso, se refiere a la calificación más alta. Si hablamos de esa oración con pronombres, podemos utilizarlo con them. A few of them got A's. Algunos de ellos, unos cuantos de ellos obtuvieron A's. Vamos a la penúltima. La penúltima es no, la N y la O. No, en inglés, significa ningún. No students like exams. ¿Eso traduciría? Ninguno de los estudiantes les gustan los exámenes. Muy bien, Jamie. A ningún estudiante le gustan los exámenes. Yes. Si lo vamos a hablar de manera más específica, ya no sería no, sería none. None of my friends failed the exams. ¿Eso traduciría? Faltaron el examen. Sí, ninguno de mis amigos ninguno de mis amigos reprobaron los exámenes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Van bien? Sí. Sí, profe. Ok, si tienen dudas, recuerden que me pueden preguntar. None también lo podemos utilizar con pronombres. None of them failed the exams. Ninguno de ellos reprobaron los exámenes. Y el último es a lot of. Para los que pudieron ver los sustantivos contables e incontables, a lot of es una manera de decir un montón de. A lot of people speak English well. ¿Eso traduce? Todas las personas aprenden inglés. Un montón de. Un montón. Un montón de personas aprenden inglés. Un montón de gente habla. Speak. El verbo speak, ¿qué traduce? Hablar inglés. Hablar, ajá. Un montón de gente habla inglés bien. Bien, sí. Ahora, si lo vamos a utilizar de manera específica, le agregamos el de. A lot of the people in this city speak English. Allí ya estoy especificando a las personas en esta ciudad. Un montón de personas en esta ciudad hablan inglés. Sí.
Y como usando un pronombre diríamos a lot of them. Ellos. Un montón de ellos hablan inglés. ¿Bien hasta acá? Un montón de ellos. ¿Me siguen? Teacher, el último traduce un montón de ellos. Un montón de. Un montón de ellos, acá donde dice a lot of them, o usted me Sí. pregunta solamente el determinador a lot of. No, el último, el de la... Con el them, El que tiene them. Es de ellos. sí, de ellos, como pronombre objeto. Un montón de ellos hablan inglés. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces ya lo que queda de esta clase es hacer un feedback. Que ustedes me respondan unas preguntas para saber si me comprendieron. Tenemos estos ejercicios. Número 1. Falta allí el determinador. Y tienen teachers are fun. Profesores son divertidos. ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? All of the, o all of them. All of them. ¿La A, la B o la C? La B, la B. Ah, All Ok. of them. La. ah. Miremos con detenimiento. ¿Están hablando de manera específica o están hablando de manera generalizada? Ah, porque lo están hablando Ah, está general. Teacher, all. General. Sí, Ah, general. exacto, muy bien. Estamos hablando de manera generalizada. No estamos diciendo de dónde son esos teachers ni qué es lo que enseñan. Estamos hablando de Teacher, manera... ¿Qué me dice Diana? que si no se escucha. ¿No me escucha bien? No, que si no se escucha, teacher. Sí, pero Diana, te escucho muy lejos. No te escucho muy bien. Porque está detrás de Cristina. Sí, está un poco alejada. Vamos a la siguiente, la 2. En Colombia, allí falta algo. Students take English class. Tenemos de opciones most of us, la opción A, most of, la opción B, y most of the es la opción C. ¿Cuál consideran debe ir allí? La Sí, B. sí. ¿La C? La C. La C, Sí, la la C. C, la C. La C. Porque en Colombia, Porque está específico. explicando dónde son los estudiantes y qué y tipo que de están ¿Y a qué así, clase? ¿qué idioma? Exacto. Entonces, en la 2, la respuesta correcta es la C. Estamos especificando que eso ocurre en Colombia. Tenemos la 3. Tenemos un espacio en blanco. Girls in Colombia are beautiful. Tenemos las opciones siguientes. A lot of them, a lot of the. La B. ¿La B? Dice Sí. Cristina que la B. Me abstengo. Sí, porque lo está hablando en general. No, no se vale abstenerse, Joseph. Tienes que dar una respuesta. Porque lo habla en general. Digo que la... Bueno, fíjense que acá La B, la B. La C. la C. era la Ah, C. la Uy. C. Era la C porque el determinador acá es a lot of. Solo que con them, si necesito usarlo con pronombre, no era este caso. A lot of es como si estuviéramos generalizando. Pero allí estamos hablando específicamente de Colombia. Por ese motivo nos queda la C. A lot of the girls in Colombia are beautiful. Vamos a la cuarta. Boys like country music. Chicos, ¿gustan la música de campo, música polerina? None of, no, none of them. ¿Cuál de esas considera debe ir allí? No. La C. La C, none of them. La B. La. La A porque no está No, no. especificado.
La Alguna A. de las tres. Lo que usted dice es cierto, no estamos especificando. Cuando Por eso, estamos diciendo la B. cuáles son esos chicos, estamos hablando en general de todos. La B. La A. La B. Pues es la B. No, no boys like country music. Ningún chico le gusta la música country. Vamos a la quinta. Esta es un poco larga, vamos a leerla con detenimiento. All the children in La Salle College play many video games like Free Fire and Minecraft, but, espacio en blanco, just like to play Mario Bros. Todos los chicos en el colegio La Salle juegan muchos videojuegos como Free Fire y Minecraft, pero, entonces sigue, simplemente les gusta jugar Mario Bros. ¿Cuál de esas tres opciones sería? Some of them, some of the o some. La. No. Creo que somos. Yo creo que la A. None of them. La. Ah, Sí, exacto, sería la A, porque el them, estamos haciendo allí, sí, con el them hacemos referencia a los niños del colegio La Salle. Arriba los mencionamos y entonces acá abajo no es necesario volver a escribir los niños en el colegio La Salle, sino que podemos hacer uso del pronombre objeto, them. Y la última, woman like to be cheated on. Esos últimas dos palabras es un verbo frasal, significa engañadas. Mujer le gusta ser engañada. ¿Cuál opción sería la correcta allí? No, none of the o none of them. no. No. La A. Respondieron con total seguridad, no. Tal vez. No, quizás lea la C, quizás Ninguna. Ninguna mujer le gusta ser engañada, exactamente, era la opción A. Muy bien. Bueno, chicos, esto fue la clase de hoy. Ya la podemos dar por terminada. Thank you so much. Voy a hacer entonces ahora preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera que retomen, que no les quedó muy claro? Or everything was clear? Todo está claro, pero Okay, thank you so much.